2, 1, ya. Bueno, hola a todos y todas, ¿cómo están? Nuevamente estamos en otra instancia de diálogo junto a Ezequiel Pacerón de la ONG Paradigital y quien les habla, Pablo Rivera, del Grupo de Investigación Esbrina y del Instituto de Recerca Educativa de la Universidad de Barcelona. Hoy tenemos el placer de conversar con un amigo, un experto también en el ámbito de la sociología de la educación, de la escuela, pero también con una perspectiva muy interesante, no solamente en el ámbito local, sino internacional. Se trata del profesor Xavier Bonal de la Universidad Autónoma de Barcelona, quien además de comentarnos un poco cómo ha sido su propia experiencia en el confinamiento, de eso no se va a librar porque nos interesa saber cómo ha estado, también queremos saber dos cosas de él, ¿no? Cómo él vislumbra de los desafíos que está representando para todo el sistema educativo, para la escuela, pero también un dato muy interesante, un hecho muy interesante que Xavier, en pleno contexto de la pandemia del COVID, se atrevió a hacer algo que todos teníamos ganas de hacer y que afortunadamente lo hizo la persona correcta, indica él junto a Sheila González. Hicieron un cuestionario a un montón de familias, casi 38.000 datos, datos de casi 38.000, casi 40.000 familias, que estamos experimentando, me incluyo porque también tengo a mis niños por acá dando vueltas, que estamos experimentando el confinamiento y el desafío también de mantener los procesos educativos, los procesos de enseñanza. Así que sin más preámbulo, quiero presentarlo. Hola Xavier, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, Pablo y Ezequiel. Gracias por la invitación. Encantado de colaborar. Bien, bien. Perdón. Sí, no, te decía que hasta el momento soy de los que no se puede quejar, ¿no? Es cierto que hay personas que están pasando una situación mucho más crítica desde el punto de vista de sus condiciones de confinamiento, incluso de familiares cercanos que han enfermado o que desgraciadamente han muerto. No es mi caso, por suerte. Sí que tenemos relaciones cercanas de un nivel de tragedia y dramatismo muy grande, pero por lo que respecta al entorno más directo, pues por suerte estamos todos bien. En términos generales, Xavier, le voy a hacer la pregunta introductoria así como clave. ¿Cómo lo has hecho con el teletrabajo? ¿Tú has podido continuar trabajando? ¿Y cómo has visto el entorno que usualmente te rodea a ti? Porque además de estar siempre ¿no? analizando, haciendo docencia, tal, también estás siempre formulando, presentando proyectos, has podido reunirse, has tenido problemas de conexión, en general eso ha fluido o has tenido que bajar en cierta medida el ritmo. Sí, supone un cambio inevitable. Es verdad que probablemente en nuestro tipo de trabajo estamos hablando de personas que ya desgraciadamente nos pasamos todo el día conectados, ¿no? de una forma u otra, trabajando con ordenador o trabajando online, pero sí que es cierto que la ausencia de la presencia física y el contacto físico le da menor fluidez al trabajo, es inevitable, ¿no? Y seguramente yo creo que uno de los retos que supone la nueva situación es que nos invita a tener muy claro y a pensar que en estos momentos hay que trabajar de forma distinta también, ¿no? No se trata de trabajar conectados igual que cuando estamos en una situación compartiendo espacio físico, sino que hay que trabajar de otro modo. Hay que intentar que las reuniones sean más cortas, que vayan más al grano. También nos damos cuenta de que muchas reuniones pueden ser emails, ¿no? Y eso también nos ayuda a reducir la frecuencia. Pero bueno, en mi caso tampoco he notado una gran transformación sobre formas de trabajo que teníamos previamente. Sí, como todo el mundo, yo creo que lo que sí hemos experimentado son cambios en los sistemas de concentración, de que estás en una situación donde no es tan fácil concentrarse como en otras ocasiones, ¿no? Los psicólogos están hablando de ello largamente y hay motivos objetivos para entender que esto sea así. Sí, ahí, Xavier, bueno, primero un gusto saludarte y tenerte aquí, luego de... ya veo que está pasando a la familia por ahí, algo que nos sucede a todos y algo que justamente estabas hablando, pero ya llevándote un poco al trabajo que pudieron realizar con la encuesta, en términos generales, ¿cómo encontraron anímicamente a las familias, a los docentes, a los niños y niñas? Disculpe, Con Ezequiel, respecto esta a todo última esto, frase ¿no? es que no la he conseguido entender bien por la conexión. En términos generales,
cómo has encontrado a las familias, a las personas anímicamente con todo este contexto de hiperconexión? ¿Se entendió? En mi entorno te refieres, en mi entorno más inmediato. No, a través de las encuestas, digamos, ¿qué lectura haces respecto Sí, a lo que se disculpa han que es que no, encontrado? por la conexión no comprendía muy bien la pregunta. Por mi conexión. Yo creo que es mejor que ahora apagues tú el micro porque si no hay retorno. Disculpa, Ezequiel, pero es que no te había comprendido muy bien. Bueno, yo creo que hay una cuestión muy a tener en cuenta de lo que ocurrió, ¿no? Que es que nosotros lanzamos esta encuesta en la segunda semana de confinamiento, por lo tanto, es muy prematura. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que el Departamento de Educación en esas fechas había no solo no dado instrucciones lectivas, sino declarado ese periodo como no lectivo directamente antes de que llegara el parón de Semana Santa y de la Pascua. Y por lo tanto, las escuelas no se sentían ni siquiera con la obligación. Pero en cambio, las familias nos sorprendió de una forma increíble que un cuestionario que lanzamos vía online se viralizó de forma rapidísima y en solamente 4 días alcanzamos los números que decía Pablo antes, cercanos a las 40.000 encuestas, ¿no? Con lo cual, lo que estaba muy claro es que la gente tenía muchas ganas de contar su experiencia, ¿no? Quería contar cómo estaba viviendo una situación. Estamos hablando de las primeras reacciones ante una situación de shock emocional, organizativo, psicológico, de todo tipo. Y las familias deseaban contestar. Esto está claro y quizá en otras encuestas no sé si han tenido tanto índice de respuesta, pero en esta, como prácticamente fue la primera, yo creo que todo el mundo se volcó. Y lo cual es indicativo de también la excepcionalidad de la situación, las ganas de contar situaciones y de mostrar valoraciones sobre cómo estaban viviendo la situación de tener que hacer el papel de sustitución, ¿no? De algún modo, en el proceso de aprendizaje que habitualmente realiza la escuela, ¿no? Y evidentemente lo que ya los datos nos han mostrado y que era de esperar es que todo esto además está ocurriendo en un entorno en que muchas de las familias que contestaron el cuestionario también han vivido una situación muy límite desde un punto de vista de su situación laboral, de la continuidad o no de tener garantías de continuidad o no de trabajo, sujetos a vivir un ERTE, por ejemplo, situaciones de gente que ya perdió el trabajo o que sabe que está a punto de perderlo, ¿no? Con lo cual hay que tener muy en cuenta que cuando precisamente estamos pidiendo este rol de sustitución al trabajo escolar por parte de las familias y un mayor acompañamiento, en muchas familias ocurre una situación de estrés emocional y psicológico muy duro que lo dificulta, ¿no? Porque la gente está luchando y perdiendo su trabajo. En este sentido, los datos, por ejemplo, que hemos podido ir viendo en las distintas publicaciones y que ha ido compartiendo por Twitter, demuestran que mucho, no sé si estás de acuerdo, porque uno al final interpreta la situación, por ejemplo, que tienen las familias monoparentales, también, por ejemplo, egresados que vengan, padres que tienen estudio universitario o no. En general, todo esto que en tu propia trayectoria llevas estudiando por mucho tiempo, que es la segregación escolar, da la impresión que se ha acentuado, ¿no? Que se ha visibilizado y quizá acentuado. A pesar que hay mucha gente que está planteando que también representa una oportunidad, ¿no? Claro. De que todos suframos lo mismo por igual, pero la base ya no era la misma. No sé cómo lo ves eso. Sí, yo creo que ahora hablaremos enseguida de desigualdades y creo que está muy claro que este proceso lo que hace no es en ningún caso reducirlas, sino aumentarlas, ¿eh? Lo estamos viviendo de una forma muy nueva nosotros todo esto, pero hay que tener muy en cuenta que situaciones de pandemia y de cierre escolar o situaciones de cierre escolar derivadas de conflictos armados o situaciones derivadas por motivos distintos han sido experimentadas en otros países. Y ya conocemos algunas evaluaciones que nos dicen qué tipo de impacto tiene. Y es indiscutible que los colectivos más desfavorecidos salen perdiendo de este tipo de situaciones. Ahora bien, yo creo que lo que ha sido muy interesante desde un punto de vista analítico de lo que ha ocurrido durante este periodo de confinamiento y del estado de alarma y de la necesidad de cerrar escuelas, etcétera, es que
Esto ha ocurrido en un momento en que en muchos sentidos estábamos pensando que ya estábamos en la sociedad digital, 100% digital, que ya estábamos en la sociedad del autoaprendizaje, que ya estábamos incluso en la fin del credencialismo educativo, ¿no? La idea de que la escuela cada vez más como institución es casi prescindible porque el aprendizaje se adquiere en tantos entornos distintos, es tan más potente Internet que la escuela, que aprender en la escuela se convierte en algo casi secundario, ¿no? Y en realidad es verdad que estamos asistiendo a situaciones en las que la adquisición de competencias y conocimientos fuera del entorno escolar están multiplicando tanto el carácter acumulativo del aprendizaje como las desigualdades en el aprendizaje. De eso no hay duda. Pero el proceso que estamos viviendo está poniendo de relieve que esto es muy pronto para pensar que estamos en esa sociedad. Es decir, lo que ha ocurrido es que con este sistema el valor añadido de la escuela y lo que supone todavía tener la escuela es fundamental tanto desde el punto de vista del aprendizaje como desde el punto de vista de la equidad. Con lo cual, pensar que la desaparición de la escuela ya estamos cerca de ella, ¿no? Creo que estamos todavía lejos de ello. Primera cuestión, y más evidente, la brecha digital, ¿no? La brecha digital que ya sabemos que existe, que es un hecho, que nuestra encuesta confirma. Evidentemente nosotros no hemos, al ser una encuesta online y que era el único recurso que teníamos en esos momentos, nos hemos perdido la gente que no tiene conexión. Y que, por ejemplo, en Cataluña el Departamento de Educación ha evaluado en 50.000 o 55.000 alumnos. Nosotros no hemos podido acceder a esas familias. Me consta, por ejemplo, que el Consorcio de Educación de Barcelona en estos momentos está haciendo encuestas telefónicas a familias que saben que están en situación de extrema vulnerabilidad, que no tienen conexión, para saber cómo están desarrollando el aprendizaje, es decir, con preguntas parecidas a las que tenemos nosotros, pero además haciéndoles un seguimiento no online y facilitándoles al mismo tiempo la conexión, etc. Pero sí que hemos podido detectar una brecha digital, por ejemplo, asociada a la cantidad de dispositivos que hay en los hogares, al uso de esos dispositivos. Es decir, tú puedes tener un ordenador en casa, pero si son 4 las personas que viven en casa y los padres están haciendo teletrabajo, ¿cuánto tiempo tiene el niño para conectarse a Internet y a conectar con su maestra? Es casi imposible, ¿no?, poder hacer un seguimiento online, ¿no? Con lo cual, existe una brecha digital de acceso, ¿no?, y de posibilidades de uso de tecnología. Existe lo que a veces nos olvidamos, es decir, no solamente es un problema de acceso, es también un problema de capacidad de uso, y de conocimiento de la tecnología y de posibilidades que esta tecnología brinda, ¿no? Con lo cual, si algo ha desnudado este proceso, ha sido claramente descubrir que estamos muy lejos de poder pasar a una educación online de forma inmediata o siquiera a una educación compartida entre presencial y online. Tenemos mucho que hacer desde un punto de vista del hardware para conseguir esto. Pero el drama no está en el hardware, está en el software, ¿no? El drama está en el conocimiento y uso de esas tecnologías y en cómo conseguir mantener una lógica y un proceso de aprendizaje en unas circunstancias donde no hay profesionales de la educación y donde no todas las familias tienen los mismos recursos culturales, los mismos recursos y capacidades para dar respuesta. Y como digo, y no todas viven las mismas condiciones de confinamiento. Hay, por ejemplo, padres a los cuales les podríamos estar pidiendo que ejercieran de maestros y de maestras en sus familias estos días y igual los dos están en sectores esenciales y tienen que salir a trabajar cada día. ¿Quién sustituye el proceso de aprendizaje cuando los padres tienen que ir a trabajar, ¿no? Nuestros datos yo creo que reflejan muy claramente cómo estos factores son de los que más pesan a la hora de entender por qué este proceso está generando desigualdades. Es decir, hay desigualdades de acceso objetivo a dispositivos. En todas ellas, por ejemplo, nos salen correlaciones positivas
del acceso a dispositivos con tiempo dedicado al aprendizaje de los niños y las niñas. Hemos construido, por ejemplo, en la encuesta un indicador, que es un indicador que se utiliza en literatura internacional, que es el Opportunities to Learn, las oportunidades de aprendizaje asociadas al tiempo invertido, a las tareas realizadas, y las diferencias correlacionan positivamente con el acceso a dispositivos, que a su vez correlacionan con el nivel de renta y con el nivel de estudios más elevado de las familias. Sí, hay un dato justamente en esta línea que vuestra encuesta refleja que no deja de ser significativo en torno a la oportunidad de inclusión social que potencialmente, o el sentido de inclusión social que tiene la escuela pública sobre todo, ¿no? Que es que aquellas familias con estudios más bajos, incluso de acuerdo a vuestros datos, se han mostrado más activas a la hora de buscar recursos externos para compensar la ausencia de la escuela. Y respecto de quienes tienen recursos o quienes tienen un capital cultural o niveles de estudio más altos que confían propiamente tal en su tiempo, ¿no? ¿Esto pasará a un costo, tú crees, finalmente? ¿Tú crees que este tiempo, si esta realidad se extrapola, ¿no? Y uno pensara que aquellas familias con menos posibilidades no están pudiendo proveer de todos los recursos de aprendizaje y de los conocimientos que permitirían esta igualdad o esta equidad, este rol de la escuela, ¿crees que podría pasar un costo? ¿Cómo lo percibes en base a los propios resultados? Desgraciadamente, Pablo, no es una hipótesis, es casi un resultado que podemos adelantar, ¿no? Es que ha ocurrido en cualquier situación de cierre escolar prolongado. La literatura, por ejemplo, los americanos que han dedicado bastante tiempo a analizar el impacto incluso del parón educativo que supone el periodo de verano sobre la desigualdad de aprendizaje y las pérdidas de aprendizaje. Y son significativos, y son especialmente significativos entre el alumnado más desfavorecido. Y también han evaluado el impacto positivo, por ejemplo, luego si queréis hablaremos más de las políticas, ¿no? Pero, por ejemplo, dedicar durante el verano el tiempo a recuperar aprendizaje, etc. Y ese impacto es positivo, ¿no? Es decir, parones prolongados suponen parones también en el nivel de aprendizaje de los alumnos. Hablo más allá del coste emocional, que evidentemente es importante y que habrá que trabajar y que seguro que es un temazo también, ¿no? Y que es un temazo, y que además a veces hablamos del coste emocional de forma como si fuera el mismo para todos los niños y niñas, y no es verdad. También el coste emocional es muy distinto en función de las condiciones de confinamiento, de la experiencia vital que hayan sufrido, pero incluso de condiciones objetivas sociales, ¿no? O de si tienen violencia doméstica en casa, ¿no? Es decir, hay cuestiones que habrán puesto al límite este problema emocional. Pero aparte de eso hay un problema objetivo, instrumental, en matemáticas y en lengua, y es hay mayor desigualdad, ¿no? Lo cual, esto es un hecho, y sabemos por evidencia previa que va a ocurrir. También sería muy interesante, yo me he ocupado en estos momentos de contactar con gente del Departamento de Educación y el Consorcio de Educación de Barcelona para decir, intentemos tener instrumentos de medición. Ahora es un momento clave para poder comparar hasta qué punto existir retroceso y qué necesidades de aprendizaje van a tener algunos niños y niñas, no solamente por lo que está ocurriendo en estos momentos, sino por lo que puede ocurrir en un futuro inmediato si en septiembre, por ejemplo, hay que empezar el curso semipresencial y donde el trabajo online tiene que permanecer. Tu observación es muy interesante porque ha habido, como siempre ocurre con la investigación social, por suerte, porque si no nos aburriríamos, encontramos algunos elementos de sorpresa en los resultados, ¿no? Y, por ejemplo, sorpresa o sorpresa relativa. Es muy interesante observar, por ejemplo, cómo familias con menos estudios, donde los progenitores tienen solamente estudios obligatorios, especialmente las madres tienen solamente estudios obligatorios, buscan más recursos, utilizan, por ejemplo, los programas de televisión educativa que ha habido estos días, buscan propuestas educativas en las redes sociales, es decir, tienen la sensación y la responsabilidad de pensar
tengo que hacer este efecto de sustitución y necesito ayuda. Confían menos en sus propias capacidades y recursos. Mientras que en niveles más altos, lo que sabemos en sociología de la educación, de los códigos invisibles, ¿no? Y del aprendizaje en código integrado y no agregado, también se vuelve visible en esto porque confían más en que el contexto de vida cotidiana ya cubre con aspectos de aprendizaje básico que sabe que el niño va a adquirir. Con lo cual, el nivel de estrés, por decirlo así, de respuesta a la ausencia de escuela es mayor cuanto más bajo es el nivel. Aparte de eso, en cambio, cuando miras otros indicadores, como ocurre, por ejemplo, con el tema del acompañamiento y del acompañamiento en función de la edad del niño, también hay diferencias importantes, ¿no? Por ejemplo, una cuestión que sabemos que es muy importante para el aprendizaje de la lectoescritura. ¿Hasta qué punto el niño es acompañado en su lectura cuando es pequeño? Ahí claramente hay desigualdades muy significativas de tiempo invertido por parte de las familias de mayor capital cultural. Y este es un dato significativo y preocupante, ¿no? Porque se es muy consciente que la competencia lingüística se adquiere con la lectura y la inversión en tiempo de acompañamiento a esos niveles es más alto, ¿no? Y después hay esos elementos que claramente están presentes en la vida cotidiana de las familias de clase media alta, ¿no? Por ejemplo, les preguntábamos si en cuanto a la actividad informal de conocimiento, ya no en tarea escolar, ¿no? Si dedican tiempo a idiomas, a practicar idiomas distintos, o si dedican tiempo al deporte, o si dedican tiempo a la lectura acompañada. En todas esas variables, el capital cultural positivo correlaciona positivamente con estas estrategias. La exposición a pantallas, el uso de videojuegos, en cambio, en menor capital cultural. Con lo cual, esto es un dato que ya sabemos que habitualmente ocurre y que se confirma, digamos, en situación... Claro, estas desigualdades que ya están presentes en un periodo normal, en situación de confinamiento, en las que el tiempo en familia es máximo, puede generar también un elemento de mayor polarización social. Ahí, Xavier, te pregunto en cuanto a la sustitución, ¿no?, de las familias para poder contribuir al aprendizaje. ¿Han notado diferencia de género entre madres y padres? Absoluta. Dice muy poco de nosotros la encuesta, ¿eh? Porque incluso en situación donde padre y madre están presentes en casa y podrían, digamos, repartirse mejor estas tareas, tanto, ya no digo del trabajo doméstico, pero del trabajo educativo, que también, por supuesto, del trabajo doméstico, pero en trabajo educativo parecería lógico que pudiera haber una división sexual del trabajo mayor, pues la diferencia es enorme. Y los hombres seguimos argumentando que no tenemos tiempo, ¿no? Que la razón por la cual no dedicamos más tiempo a dar ayuda al estudio de nuestros hijos es porque no tenemos tiempo. Y en cambio la madre saca tiempo de donde sea, ¿no? Las diferencias de género son... Hay que tener muy en cuenta, de todos modos, que el 85% de las respuestas a nuestro cuestionario las realizaron madres. Con lo cual es cómo las madres hablan de sus parejas respecto a esto, ¿no? Que seguro que algún sesgo introduce, pero vamos. No Yo me deja de había ser hecho una la ilusión diferencia muy de que eso importante. se podía disminuir. Fíjate, pensé que a priori tus resultados mostrarían como que Igual ha hay una... disminuido porque no tenemos los datos previos que debían ser incluso peores, ¿no? Pero que la idea de que en la división sexual del trabajo, el trabajo educativo y del acompañamiento escolar a los hijos sigue siendo un trabajo casi exclusivamente femenino, es un hecho, ¿eh? Y ahí también hay diferencias importantes no solamente de género, también de clase, donde, por ejemplo, cuando les preguntamos por qué razón a los que dicen que no realizan acompañamiento al estudio, por qué razón no lo hacen o no lo pueden hacer, en caso de capital cultural alto es simplemente el factor es falta de tiempo. En caso de capital cultural bajo es ya no recuerdo cómo se hacían las cosas, no tengo competencias para poder acompañar y ayudar a mi hijo en los deberes, ¿no? Ese reconocimiento de que existe cierta limitación, ¿no?
claramente. Una inquietud tiene que ver con todo este resurgir de la tecnología educativa y de toda esta oleada. Seguramente tú en Twitter te llegará un montón de ofertas, por ejemplo, de formación, webinars, de que la escuela A y la escuela B están haciendo cosas súper interesantes con Zoom y que los alumnos conecten y hacen prácticamente documentales en casa, tremendo. Por otro lado, no sé si viste un estudio que compartió hace unos días Neil Selwyn. Yo te cuento como el titular, ¿no? que me llamó la atención, que un estudio, un Fast Research Study, una cosa así muy rápida que hicieron, que demostraba que todo esto era parafernalia, que en realidad no está mejorando ni el aprendizaje ni nada, simplemente era una hipótesis muy a la australiana, ¿no? Que no sé si tú la ves acá, ya que conoces Yeah. también el contexto de Cataluña, que era muy en la lógica de que se hace más que nada porque si no se les viene un problema importante a las escuelas concertadas y privadas si los padres y las madres ven que la escuela no hace nada, que quizás Yeah. generan cierto agobio, y quienes tenemos a nuestro hijo en la pública, a lo mejor esperamos, ojalá lo que llegue pueda ser bueno. Siempre es bueno que llegue algo, pero tampoco esperamos ninguna cosa súper tecnológica y tal. ¿Cómo ves ese fenómeno? Sí, hay cuestiones muy relevantes sobre lo que dices, Pablo. Por ejemplo, nosotros observamos que la reacción de las escuelas privadas y concertadas ha sido muy superior a la de las escuelas públicas, repito, en esas 2 primeras semanas. Es decir, aunque el Departamento de Educación dejó muy claro que el periodo era no lectivo, hay que destacar que una gran mayoría de escuelas se mantuvieron activas, también las públicas, pero donde claramente no hicieron caso de ese mensaje fue en las privadas, por supuesto, porque ya ni les escuchan al Departamento de Educación, pero en las que evidentemente es decir, bueno, hay una necesidad de mantener las cuotas que pagan las familias y por lo tanto tengo que mantener mi actividad. No digo que no haya valor pedagógico en eso, pero que hay una reacción humana natural, como están haciendo cantidad de empresas y de servicios de educación en el tiempo libre y de enseñanza de la música y de los idiomas para mantener la actividad, porque si no es que se quedan sin ingresos, como es lógico, ¿no? Y la lógica de atención al cliente pues es normal que prevalezca. Si eso va acompañado de una cierta parafernalia en cuanto a la tecnología, yo creo que en general ocurre diría que sí, pero porque lo que ha generado esta situación es una necesidad de una reacción más a través de los medios que de los fines. Es decir, nos hemos obsesionado con la conectividad y la tecnología de una forma muy clara y eso se ha traducido en asegurar esa conectividad, en hacer uso de las plataformas, etc. No hace mucho leía un informe donde decían, no, lo que hay que preguntarse es cómo la tecnología puede ser un medio para continuar con el aprendizaje. Creo que las propias administraciones están respondiendo a base de dotar de tecnología y conectividad, cosa que me parece muy importante, pero por ejemplo en Cataluña a nadie se le ha ocurrido que hubiera otros mecanismos, de momento, de acceder al aprendizaje que no fueran online, ¿no? Creo que el País Vasco, incluso Navarra, ¿no? Están repartiendo material en según qué domicilios, ¿no? Me parecería razonable pensar que si todo el mundo no tiene conectividad o todo el mundo no tiene capacidades de uso sobre esa tecnología, busquemos sistemas alternativos para asegurar ese aprendizaje. O articulemos, por ejemplo, como política, que servicios sociales o técnicos educativos de ayuntamiento, profesorado mismo, etcétera, se ocupe de hacer un seguimiento telefónico y de acompañamiento de formas no online con el alumno. Y en cambio, para que también haya oportunidad económica y de mercado para según qué plataformas y según qué marcas, ¿no? en un contexto como este. Y ahí me dejaste pensando, Xavier, creo que vivimos en un contexto un poco en tecnología educativa en donde el discurso dominante está más bien bastante presente en las empresas privadas, los desarrolladores de hardware y de software, como que la solución podría estar
en los medios y nos preocupamos muy poco por los fines pedagógicos de aprendizaje y demás. ¿Qué grado de respuesta tiene esta temática en cuanto a las familias? ¿Se ve, se percibe todo esto o es más bien, digamos, tratemos de sobrellevar esta manera de la mejor manera posible, de la mejor forma posible? ¿Crees que se puede cruzar esta cuestión? Yo creo que aquí hay también diferencias notables, ¿eh? Creo que el grado de familiaridad previa y posterior, digamos, con la tecnología es distinto en función del nivel social de la familia. Es cierto que ahí sí que hay un elemento de oportunidad, porque hay muchas personas que hasta ahora, por ejemplo, no tenían conocimiento y se están familiarizando mucho más con ello, ¿eh? Y el impacto es claramente desigual. Y donde creo que está suponiendo un reto también de gran magnitud y que demuestra cuán lejos estábamos del ideal es sobre el profesorado. Pensamos que el profesorado ya tenía las competencias digitales necesarias para moverse en este entorno digital online, estaba completamente alfabetizado desde el punto de vista del uso de las tecnologías. Y hemos descubierto que no tanto por el conocimiento o no de hardware y de saber cómo funcionan las plataformas y el classroom o cuestiones de este tipo, como sobre todo, y esto también vale para la universidad especialmente, cómo somos capaces de adaptar la manera de enseñar, el qué y el cómo enseñamos a un entorno digital. Es decir, hacer docencia en un entorno digital es forzosamente distinto a hacerlo en un entorno presencial. Y tienes que revisar objetivos de aprendizaje, tienes que revisar métodos. Hay algunas universidades, mi hija lo está experimentando estos días, por ejemplo, que están sustituyendo las clases presenciales por clases online y la obligan a estar a veces hasta 5 y 6 horas conectada al ordenador recibiendo docencia. Madre mía. Esto es absurdo completamente, ¿no? Porque ni el nivel de capacidad de concentración ni la interacción que supone una relación presencial no está en el trabajo online. No todo profesorado lo hace, pero hay parte del profesorado que sigue haciéndolo. Lo cual indica que es muy importante ser capaces de trabajar de otra forma. Hay un elemento para mí, por ejemplo, que me parece esencial. Si realmente hay que trabajar de otra forma y un método de este tipo requiere mayor autoaprendizaje, mayor capacidad de trabajo autónomo por parte del alumno, tenemos que tener muy claro con qué alumnado estamos trabajando. Ya sabemos que hay alumnado que no solamente tendrá mayor acompañamiento por parte de sus familias, sino que también está experimentando una continuidad de socialización entre escuela y familia donde el trabajo autónomo está mucho más presente. Donde, por ejemplo, está trabajando con unas pedagogías más creativas, donde ya está familiarizado con la investigación, donde está acostumbrado a buscar recursos externos, donde ha trabajado mayor capacidad de síntesis. Bueno, hay escuelas con modelos pedagógicos que se acercan más a eso y otros que siguen siendo muy tradicionales en sus formas, con lo cual el impacto es mucho más grave, mucho más amplio sobre el alumnado que no está acostumbrado a trabajar autónomamente. Entonces, ese alumnado, para llegar a ser capaz de trabajar autónomamente, necesita mayor acompañamiento. Y si el acompañamiento no lo puede realizar en esos momentos la familia, quizá tiene que haber otros agentes que estén presentes y puedan realizarlo. Uno de los datos que yo creo que también refuerza toda esta conclusión que, como tú misma decías, en general podías esperar, ¿no? Muchos de tus resultados tú un poco los predecías y de hecho lo que han hecho es acrecentar esa propia segregación escolar que se ha dado, ¿no? Pero quiero mencionar dos dimensiones que son súper, bueno, todo muy interesante, la verdad es que podríamos estar hablando aquí una maratón de la encuesta, ¿no? Pero para ir puntualizando, por ejemplo, cuando se habla de los dispositivos que hay dentro del hogar, ¿no? Claro, había un porcentaje de menos del 25% que tenía más de 4 dispositivos o que cada integrante de la familia tenía un dispositivo. Luego, veía, por ejemplo, que la mayoría de las escuelas que están activamente con iniciativas
de tratar de no hacer voleo de PDF o revoleo de PDF como nos plantea Mariana Mayo en una conversación hace 2 o 3 semanas, que veía que era lo que más estaba sucediendo en las escuelas, más que hacer educación online, era un poco hacer virtual todo lo presencial, ¿no? Pero evidentemente con este tipo de posibilidades de contar con una buena conectividad, con tantos dispositivos tecnológicos, las posibilidades de que la iniciativa encaje, cuadre, son altas. La realidad es que la mayoría de estas, podríamos predecir, quizás tú me digas que es casi seguro, que la mayoría de estas familias que gozan de esta posibilidad no están particularmente en la escuela pública, ¿no? O tú consideras que igual, según qué escuela, pero en general no están. Y esto evidentemente tendrá una consecuencia en ampliar esta incluso brecha, ¿no? Social de reproducción de la segregación entre los centros. Habrá que ver efectivamente. Sí que en nuestro cuestionario sale muy claramente que el acceso a dispositivos correlaciona con el nivel de renta y el nivel de renta correlaciona a su vez con acceso a escuela concertada y a escuela privada. No es una correlación de uno, no es perfecto, pero sí que por supuesto esto ocurre. Queda muy claro, muy evidente. Sí, con lo cual este efecto tiene un elemento potencialmente más segregador, ¿no? Pero yo creo que también hay una muy buena lección en relación con la segregación escolar y el efecto del COVID. Me parece que hay un elemento muy interesante, ¿no? Que es que, claro, la segregación se vuelve extrema en estos momentos, ¿no? Se vuelve extrema. Incluso teniendo escuelas segregadas, las tenemos más mezcladas que la situación actual, donde el niño o la niña están solos, solo con su familia, ¿eh? Con lo cual, todo lo que es el peer effect que conocemos, ¿no? Todo el efecto compañero asociado al aprendizaje desaparece. Y este efecto sabemos que es muy potente, ¿no? Con lo cual, aquí hay varias lecciones. Uno, para darnos cuenta de hasta qué punto, si efectivamente lo podemos medir, la pérdida de competencia de aprendizaje tiene que ver con muchas cosas. Y seguramente el tema de la segregación está presente ahí también, ¿eh? Es decir, te extrema porque te ha desaparecido también el compañero de clase o los 2 o 3 con los que siempre hablabas y te ayudaban a entender el problema, por ejemplo, ¿no? Esos ya no están, ¿eh? Y esto es significativo. Y luego debería ser una lección absolutamente clave de cara al post-confinamiento. Es decir, darnos cuenta, por ejemplo, el otro día escribíamos un artículo en el periódico, que ya era claramente un artículo de opinión, sí que basado en nuestra encuesta, pero no nos preocupaba mostrar los datos, que ya lo estamos mostrando en otras publicaciones, sino mostrar claramente que como política pública sería interesante, uno, que vuelvan al colegio antes, si hay que hacerlo escalonado, el desconfinamiento, aquella población más vulnerable, más necesitada de acompañamiento y más necesitada de presencialidad, porque tienen menos conectividad, porque sus padres trabajan y no están en casa, porque tienen menos recursos culturales de acompañamiento. Esos tienen que estar antes en la escuela. Y no nos cupo en el artículo, pero hay una segunda propuesta para mí. ¿Por qué no reescolarizamos maximizando el peer effect? ¿Por qué no reescolarizamos si además no podemos meter a los niños todos en sus escuelas? ¿Por qué no los ponemos en distintas escuelas del barrio, asegurando además que entran otros alumnos que pueden hacer este efecto pueden realizar esta mentoría incluso personalizada y acompañamiento que puede ayudar a nivelar de forma mayor las pérdidas y recuperar. Hay elementos de la literatura americana que nos hablan de la aceleración del proceso de aprendizaje cuando hay pérdida. O sea, ahora hay que buscar mecanismos de aceleración del aprendizaje, de recuperar el tiempo perdido, porque las pérdidas o las ganancias de aprendizaje son acumulativas. Y en este momento se está maximizando la acumulación en negativo. Se pierde la educación formal, se pierde en educación informal porque existe desigualdad y se pierde en educación no formal, porque ahí también en la encuesta, que es que en extraescolares se mantienen más aquellas que hacen los grupos más acomodados. Porque tú puedes hacer en online idiomas, tú puedes hacer online incluso música, pero las que practican más los que tienen menos recursos, por ejemplo el deporte, es más difícil mantenerlo online, ¿eh? Con lo cual, incluso en extraescolares
escolares existe polarización. Ahora una de las cosas que estamos trabajando en estos momentos con Sheila es intentar construir un OTL, un Opportunities to Learn, un índice que contemple los tres ámbitos. Desde un punto de vista acumulativo, con lo formal, informal y no formal, para ver hasta qué punto existen diferencias que se potencian en la medida que agregas otros espacios de aprendizaje. Bueno, me quiero quedar con esta segunda propuesta. Bueno, todo esto que dijiste sería tremendo, ¿no? Pero ¿cómo podemos hacer conjugar en esta iniciativa, si se te ocurriera, a la concertada y a la pública? ¿O tendría que ser un juego entre públicas de nivelación? Esto debería ser una decisión del Departamento de Educación y pedir, yo dudo que normativamente exista una regla muy clara que pudiera obligar a las concertadas a colaborar en este proceso. Pero si se hizo que con los centros sanitarios privados y públicos que con la pandemia se pusieron a disposición de lo público, dada la gravedad, pues, que a lo mejor es más invisible, pero que ¿por qué no? existiría en este caso. Pero incluso, Pablo, yo me conformaría con que se hiciera en escuela pública, porque la propia escuela pública ya tiene niveles de segregación muy significativos. Con lo cual, y además sabemos, por el tipo de sociedad que tenemos, que no tenemos unos niveles de segregación residencial tan elevados como tiene el norte de Europa. Con lo cual, simplemente ocupando escuelas de un entorno geográfico próximo puede reducir segregación, ¿eh? Porque la segregación está entre escuelas que son vecinas prácticamente, ¿eh? Donde una concentra mucho alumnado vulnerable y otra muy poco. Es eso lo que puede intentarse corregir. Y yo creo que hay personas competentes dentro del Departamento de Educación que no sé si no lo descartan de entrada, porque igual desde el punto de vista de gestión, pero que saben que esto extrema todavía más la necesidad de articular el pacto contra la segregación escolar que se firmó en Cataluña y de tomar medidas cada vez más decididas sobre esta cuestión. Aprovechando los 5 minutos que nos quedan, sobre este mismo marco, ¿no? que hace unos días tuvimos una entrevista con una directora de un centro público que sufre particularmente la segregación, que es la Domi Viñas, un poco, que es un instituto escuela, ¿no? Escuela-instituto. Le planteamos un poco todos estos desafíos. Ella partió, hicimos un ejercicio de comparación de realidades con una directora de una escuela en Chile con condiciones similares. Sí, y veíamos justamente las similitudes, más allá de los modelos de desarrollo, los índices de desarrollo humano, la antigüedad o no de estar en la OCDE, al final las realidades se conjugaban. Yo sé que eso tiene una explicación. Pero cuando hablábamos con ella sobre temas de aprendizaje, ella inmediatamente a los 2 minutos de la entrevista, es un decir, igual fue a los 4, pero para que te hagas una idea, me dijo, miren, a mí no me hablen de aprendizaje, ya está. O sea, yo ahora lo que quiero es que a mis niños no les falte la comida, así que los profes estamos yendo a dejar la comida a los niños, yo acompañamiento emocional, y a mí lo que me está matando ahora, no solo como latinos, ¿no? Como de venir de la cultura latina, sino que en este centro particular, el apego emocional que tiene este tipo de estudiantado que llega a estos centros es clave, siempre lo ha sido, porque por su propia realidad de donde provienen y tal, adolecen, ¿no? de este fenómeno. Y justamente las nuevas medidas que al parecer se están evaluando y se vienen de cara a la prevención del COVID, justamente hablan de esta distancia social, ¿no? Que ya era uno de los aspectos que más la afectaba, porque justamente era el fuerte de la escuela, ¿no? En términos prácticos. Entonces, junto a este ejemplo y a la reciente noticia que se publicó ayer en El País, bueno, en la vanguardia del País, de que existe una idea impulsada desde Cataluña de que la jornada escolar se reduzca desde septiembre a 4,5 horas, en la pública, que ya era de 5, 5 y media, en la concertada hasta de 6 incluso, y que el debate interno que hay en la generalidad es si esto se puede impulsar obligatoriamente o se puede obligar a la privada y a la concertada que se sometan o que acaten, más que bueno, son adjetivos un poco radicales, pero que acompañen esta normativa de 4,5 horas, justamente de no hacerlo, acrecentaría aún más la brecha, ¿no? Porque los que vamos a escuela pública tendríamos que educar a nuestro hijo a las 3 y media, y el resto, como es concertado privada, no. ¿Qué crees? Yo sé que a ti no te gusta hacer futurología, hemos hablado bastantes veces y no te gusta, pero sí te gusta plantear dudas, inquietudes, sugerencias. ¿Cómo crees que podría darse esto desde septiembre? Porque, claro, entre que estamos en no
reducir la brecha, pero por otro lado hay que cuidar la salud, ¿no? De cara a que no exista otro foco en el invierno próximo si no aparece la vacuna. Se habla incluso que van a haber aulas de 15 alumnos. Yo no me lo puedo ni imaginar, sobre todo en la pública, en la escuela que va mi hijo, no creo que ni sea viable. ¿Cómo crees que se va a venir el panorama? Hay que tener cierta precaución, la pérdida incluso del acompañamiento Sí, emocional en los a centros mí me como el parece, primer, etc. sí, a mí me parece de entrada un despropósito lo que plantea el Departamento de Educación en estos momentos. Un despropósito de una terrible magnitud, porque creo que no es el momento ni es oportuno. Incluso uno se pregunta por qué ahora, ¿no? ¿Es una cuestión de estrategia electoral? ¿O por qué ahora se está planteando un debate? ¿O tú crees realmente que se puede reducir el riesgo de contagio si los niños están media hora menos en el colegio, pero están en 4 horas y media en lugar de 5? A mí me parece un absurdo y además nos quejamos de que no se usa la evidencia empírica a la hora de tomar decisiones políticas. Pues sabemos que existe una relación positiva entre tiempo dedicado, tiempo escolar y aprendizaje, especialmente en los grupos menos favorecidos, con lo cual cada paso que damos en recortar y en aumentar diferencias con el sector concertado, pues supone una pérdida, ¿eh? Con lo cual es inoportuno y además injusto, ¿eh? En estos momentos plantear este tipo de cuestión y ponerla sobre la mesa, ¿no? Yo no sé, no sé hacia dónde va a ir el panorama, pero hay una cuestión que me parece relevante de la reflexión. Yo entiendo que una directora de un colegio de máxima complejidad social, donde el problema en estos momentos es que los niños coman cada día y se puedan repartir las becas de comedor. Y si puede, que no sea telepizza, ¿no? Lo que comen. Es decir, si pueden ocuparse, si hay que Pero si les ocuparse de estas gusta, cuestiones. Sí, sí, exacto, como decía la presidenta de la Comunidad de Madrid. Objetivamente eso es muy importante. Y no es importante, es urgente. Y la recuperación emocional seguro que es urgente. Ahora bien, si pensamos que ya estamos cubriendo las necesidades básicas y me parece una reacción muy humana decir que no me hablen de aprendizaje porque tengo otras cuestiones urgentes, ahí es donde nos equivocamos. Porque ahí es donde hay que plantearse lo urgente y lo importante. Y es una cuestión de justicia asegurarnos que las pérdidas no están solamente por el hecho de comer o no comer, sino que están en capacidad de aprendizaje objetivo. Y hay que ponerlo todo. Y hay que doblar el esfuerzo compensatorio en estas circunstancias. Todo lo que son políticas compensatorias pueden estar mejor o peor, pueden ser criticadas o no, pero en todo caso hay que doblar y triplicar el esfuerzo porque sabes que para compensar una pérdida que va a ser muy grande, también en aprendizaje hay que ponerlo todo. Por lo tanto, todos estos discursos que me parecen muy legítimos a veces, decir, no, que no me hablen de currículum, que me hablen de recuperar emocionalmente al alumnado, yo tampoco creo que sea una cuestión de asegurar que el currículum se cumple, que los programas escolares se completan, no, pero sí que seamos capaces de tener claro que las competencias que van asociadas a ese currículum que nos estamos dando, las aseguramos, porque son las necesarias. Que los niveles de comprensión lectora se aseguran, que los niveles de competencia matemática se aseguran, porque eso tiene consecuencias muy significativas sobre el futuro de sus niños y niñas, ¿no? Con lo cual, aquello dicen, lo urgente no te deja ver lo importante, en este caso yo creo que también se puede aplicar. bueno, a ver, una lástima que ya se nos fue el tiempo, pero te queremos agradecer. Vamos Es un a placer para mí, ha seguir. sido un placer. Bueno, y gracias, y sobre todo el entorno ahí con la campana atrás le da un marco importante. También nos quedamos con la idea que planteas de que es muy interesante, porque yo, por ejemplo, que estoy en un chat, perdóname la referencia personal, con los padres de mi hijo y madre, esto ya te imaginarás, y todos están, algunos contentos, otros indignados, porque, por ejemplo, nuestra profesora no nos manda material. Yo no sé en qué momento podría ser ese material, justamente, pero por otro lado, lo que te decía Ezequiel hace un rato, nuestra profesora es la única profe que se queda antes del COVID hablando voluntariamente porque lo hace y es lo que todos siempre queremos, es decir, ahora juzgarla porque en una situación es un tema a analizar, ¿no? Un tema que ya se nos viene para adelante.
Bueno, por cierto, quiero aclarar que muchas de las preguntas que he hecho me las plantea también Ezequiel, que por tema de conexión, para hacer justo con él, lo estamos haciendo entre los dos. Hay una pregunta que en una conversación con Liliana Arroyo hace unas 2-3 semanas, no, hace como un mes ya, que ya han pasado las semanas, nunca hemos dejado de hacerle a nuestros invitados para despedirnos, no queremos dejar de hacértela a ti porque también nos interesa. Evidentemente, volviendo a lo personal, el hecho de estar confinados nos deja ciertas prácticas, o hemos tenido que adaptarnos a cierto horario, y vemos, no sé, esperemos se vislumbra un poco la luz de que no que exista un poco confinamiento para la vuelta a la normalidad, sino esta nueva, como se ha denominado, nueva normalidad. ¿Qué te gustaría guardar de lo que aprendiste en estos 80 días, no, 50 días, no sé cuánto finalmente estaremos? ¿Qué te gustó dentro de lo duro que ha sido, dentro de lo malo que ha habido, dentro de las noticias que hemos visto? ¿Qué te gustó y te gustaría preservar? Liliana partió esto diciéndonos que le gustaría desayunar para siempre como ha desayunado en este tiempo, que nunca había desayunado. Y varios nos han contado, no sé, en tu caso, por ejemplo, ¿qué te gustaría preservar? Muy buena pregunta. Déjame empezar y termino enseguida y contesto a la pregunta. Pero, sí, claro, obviamente, lo que quieras. Yo soy poco optimista. Soy sociólogo y los sociólogos ya sabes que somos en general pesimistas realistas, ¿no? Con lo cual, mucho me temo que en cuanto haya vacuna y tengamos la nueva normalidad se va a parecer horrores a la normalidad. Con lo cual, mi hipótesis es que mientras vivamos en capitalismo, esto es difícil de solucionar. Y no sé hasta qué punto... Ojalá perdón, pero justo lo leí, no sé si lo leyeron. ¿A quién, perdón? Michael Houellebecq, el autor francés, justamente dijo algo muy parecido, que la nueva normalidad se va a parecer mucho a la vieja normalidad. Sí, se va a parecer mucho. Bueno, parece que existen dos posiciones filosóficas, ¿no? La de Zizek y la del filósofo coreano este también. Está muy optimista. Que claramente era más pesimista y decía esto va a volver a la normalidad de siempre porque el capitalismo seguirá con su lógica de voracidad y de explotación absoluta, ¿no? Yo quizá me quedaría con... Es verdad que estoy en un entorno privilegiado pasando el confinamiento, pero yo he visto explotar la naturaleza como nunca estos días. Animal y vegetal. De una forma que dices... yo me conformaría con que simplemente lo que nos deje esto sea esta capacidad de decir, oye, es que si tener el planeta un poco mejor y no destrozarlo, nos da un beneficio en nuestra sensación vital extraordinario. ¿Cómo está el ambiente? Yo estoy en un entorno semirural, pero cómo está el ambiente es incluso distinto de cuando en un entorno como este. Con lo cual, yo creo que este sería un elemento que haríamos bien en ser capaces de preservar. Desde un punto de vista más personal, te diré dos cosas. Una, el uso del tiempo. O sea, me encanta 6:30 de la tarde o 7 y decir, ya no hago nada más de trabajo. Y además, ese tiempo lo puedo compartir con mis hijos, con mi mujer, con un espacio así familiar, ¿no? Y lo segundo tiene relación, que es el tiempo con mis hijos en este momento, ¿no? Que lo convierte en tiempo máximo, cuando ya están en una edad que vuelan, por supuesto, y me sabe mal que no puedan ver a sus amigos y tal, pero yo tengo que confesar que egoístamente lo estoy disfrutando mucho también. Sí, sí. Bueno, Xavier, te agradezco un montón, te agradecemos un montón tu disposición y nada, ánimo con lo que queda, mucha fuerza, seguro te seguiremos viendo en distintos espacios y seguiremos atentos a todo tu trabajo y a todas tus reflexiones. Un abrazo grande. Muy, muy contento de haber participado en las charlas, o sea que seguimos. Abrazo.